Les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 37. Dice así la palabra de nuestro santo Dios. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y en ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos. Y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y de soportarlos? Trae aquí a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Esta es la palabra del Señor esta mañana. Recordemos que la semana pasada estuvimos considerando cómo Jesucristo descendió del monte de la transfiguración. Y lo que acabamos de leer es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Jesús descendió del monte y ¿con qué se encontró? Con un joven endemoniado y un padre frustrado que estaba siendo, pues obviamente el niño estaba siendo atormentado por un demonio. Así que esto no era una enfermedad, no era otra cosa más que un joven endemoniado. Vimos entonces cómo Jesús desciende al valle de la miseria humana. ¿Dónde Cristo es más glorioso? Arriba en la transfiguración, cuando los 3 discípulos le vieron en su gloria, o abajo en medio de el desorden de un niño que estaba dando voces, gritando. ¿Dónde Jesús es más glorioso? ¿Cuando se transfiguró o cuando está abajo? Es igual de glorioso, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Jesús, el mismo Cristo que estaba arriba en el monte
vino y condescendió y vino a esta tierra. Y esa es una muestra gloriosa, un cuadro precioso de lo que ocurre en el Evangelio. Jesús se hizo carne siendo el Hijo eterno de Dios. La transfiguración y el descender de ese monte, la transfiguración nos muestra un cuadro de lo que es el Evangelio. Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel, que descendió a este lugar lleno de pecado, lleno de frustración, de demonios, para liberarnos de todo esto. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Y por eso esto resume muy bien lo que hemos visto hasta aquí en el Evangelio de Lucas. Hemos titulado a la serie de Lucas un mejor y mayor éxodo. Es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino y descendió en medio de nuestra impotencia para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de nosotros mismos. Esto es lo que el Señor hace, hermanos. Lucas, ahora después de lo asombroso que hizo Jesús, al reprender al demonio y al liberar a este muchacho y al entregarlo de nuevo a su padre, nos muestra un patrón que es muy deliberado en el Evangelio de Lucas, si lo han notado hasta ahora. Cada vez que Cristo se revela a los discípulos y lo hace con más claridad, recordemos todo lo que Él ha hecho hasta ahora, ¿no? Se ha revelado como aquel que calma las tempestades, que levanta a los muertos, que reprende a los demonios, que sana la enfermedad. Y luego en el monte de la transfiguración como aquel de quien Moisés y Elías hablaban. Y mientras más gloria, ¿qué sucede con los discípulos? Los discípulos responden diferente, con dureza de corazón, como que no entendieran todavía. Primero, recordemos allí en el texto que acabamos de leer, vemos que después de la revelación gloriosa del Hijo de Dios, ellos responden con impotencia, no pueden echar fuera a un demonio. Así que su fe ahora está enfocada en ellos mismos, en su técnica, pero no en el Hijo de Dios. Luego el Señor les da una referencia de lo que va a ocurrir después de ese evento. Ellos iban a Jerusalén y Él iba a ser entregado a los sacerdotes, iba a morir y iba a resucitar. Así que Él iba a ser entregado, iba a llevar la cruz, a morir por nuestros pecados. Pero el texto nos dice que el sentido de ellos estaba velado. Tuvieron miedo de preguntar. Inmediatamente después, ¿qué sucede? Noten que Lucas no hace ninguna transición, sino que dice, versículo 46, comenzó una discusión en ellos. Una discusión que entró, un razonamiento que entró en ellos para ver quién de ellos sería el mayor. Esto es algo muy perturbador y nos muestra algo interesante esta mañana, y es que cuando Cristo es mal entendido, lo que esto produce, un mal entendimiento de Cristo, de lo que Él es y de lo que Él vino a hacer, esto realmente produce discípulos no reformados, sino deformados. Un mal entendimiento de la cruz hace que nosotros no entendamos para qué vivimos y para qué existimos. Así que vamos a considerar esta mañana cómo la impotencia de la semana pasada, la que vimos la semana pasada, y el orgullo de los discípulos que brota ahora en sus corazones, realmente en Lucas no son dos cosas aisladas, son parte del mismo problema en nuestros corazones. Hermanos, el que no comprende quién es Jesús y lo que Él vino a hacer, el que no comprende cómo Él, siendo Dios, descendió a este mundo, condescendió y vino a dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz, no puede servir como Él sirve, ni tampoco se estimará a sí mismo como debería estimarse, ¿no? Sino que se va a sobreestimar a sí mismo. El que no entiende la cruz está envanecido en su orgullo. Y va a ser muy difícil que pueda entender las palabras de Cristo. En el texto que acabamos de leer tenemos una sesión importante en el versículo
43. Si lo leyeron bien, dice que mientras todos se maravillaban de todas las cosas que Jesús hacía, dijo Jesús a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Les recuerda el Evangelio, es como una bisagra que cierra una idea y comienza con otra. Este es el punto de unión entre el texto de hace 8 días y el de hoy. Hagan que esto penetre en sus oídos. Ustedes necesitan entender muy bien estas palabras. El Hijo del Hombre, del que habla Daniel, ¿recuerdan? Ese Hijo de Hombre que iba a reinar sobre la tierra, quien iba a recibir todo el dominio, quien iba a destruir a todos los imperios de este mundo y a instaurar el reino glorioso de Dios en la tierra. Ese Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Interesante, ¿no? Le recuerda que el Evangelio, para que el Hijo del Hombre reciba gloria, autoridad, dominio y poder, como está en Daniel 9, así como decían las Escrituras, Él debía primero ser humillado por su pueblo, debía morir por su pueblo. Y esa frase lo que debía obligar a los discípulos es a demoler las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Ellos habían visto semanas atrás cómo el Mesías controlaba las tempestades, alimentaba multitudes y creaba alimento de la nada para alimentar multitudes. Vieron y escucharon la voz del Padre, 3 de ellos que decía: este es mi Hijo, a Él oíd. Pero ahora ellos necesitaban reconsiderar nuevamente, que en los oídos se les penetrara y meditar en esto. No solamente Cristo descendió a esta tierra a instaurar el reino, sino que descendió para morir por nuestros pecados. Aquí Cristo está anunciando su humillación. Y Lucas nos dice algo inquietante. Noten allí versículo 45, pero ellos no entendían estas palabras y estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y es precisamente en ese momento, en ese incómodo silencio, porque en un sentido se sintieron que como que no entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo acerca de lo que le esperaba en Jerusalén, acerca de la cruz, de su humillación por nuestros pecados. Ahora vemos que el corazón de ellos, en respuesta, ¿qué revela? Mucha más incredulidad. O sea, si antes eran incrédulos, ahora como que el corazón de ellos se endurece peor. Se llena de orgullo. Y noten que inmediatamente Lucas nos dice esto: y comenzó una discusión entre ellos. Y el texto aquí es muy intencional. De hecho, si usted tiene una Biblia de las Américas, hay un numerito 1 allí que dice lo que significa esto, que es una discusión interna en sus corazones. Una discusión en ellos. Lucas enfatiza acá algo que Marcos no enfatiza. Marcos enfatiza el hecho de que ellos discutían entre sí, pero no es lo que dice Lucas aquí. Ellos comenzaron una discusión interna, un cálculo. Están calculando ahora. Y este cálculo no lo hacen los fariseos, lo hacen los discípulos, los 12, los hombres que acabaron de ver su gloria y que escucharon que Cristo iba a ir a la cruz. Ahora están hablando de sus méritos, de cómo ellos iban a ocupar un lugar dentro del reino que el Señor iba a instaurar. Mientras Cristo está anunciando su humillación, su despojo, ellos estaban calculando sus posesiones. Mientras el rey estaba descendiendo y yendo hacia la cruz del Calvario, estos siervos del rey estaban calculando cómo ascender. Cristo está pensando en su descenso, ellos en su ascenso. ¿Ven la diferencia? Escuchaba a alguien decir que normalmente uno siempre dice como que en las palabras de alguien le pasaron por encima. ¿Has escuchado ese dicho, no?
Pero esto no aplica a ellos. Las palabras de Cristo le pasaron a ellos ¿por dónde? Por debajo. Ellos estaban demasiado exaltados como para escuchar acerca de la cruz, de la humillación, del servicio. No querían entender. Sus oídos se cerraron. Su corazón se cerró ¿a causa de qué? Del orgullo de sus corazones. Hermanos, esa escena no es ajena a nosotros el día de hoy. De hecho, el pecado del orgullo, de la autoexaltación, rara vez se nota como algo grosero en nuestras vidas. De hecho, todos sentimos cierto malestar con el orgullo de las personas. No nos gusta la gente orgullosa. Pero qué sutil es el hecho de que, aunque no nos guste la gente orgullosa, nosotros mismos muchas veces estamos inflados de orgullo de manera tan sutil e imperceptible para nuestros propios corazones que ni nos damos cuenta. Y esto puede lucir de muchas maneras y a veces estas formas tienen que ver con cosas que parecen, entre comillas, cosas espirituales. Un pastor que se inquieta cuando no tiene el control. Un diácono que está llevando la cuenta de su servicio a la iglesia y de todo lo que ha hecho por otros. Y cualquiera de nosotros, en lugar de mirar a Cristo, empezamos a preguntarnos, ¿y dónde quedo yo? Parece que soy un cero a la izquierda en esta iglesia. No tengo voz aquí. ¿Han salido esas cosas en tu corazón? Y por la providencia de Dios, este pasaje, el Señor lo pone delante de nosotros precisamente hoy, esta mañana, en que tenemos, después de nuestro servicio dominical, nuestra asamblea anual de miembros. Hoy vamos a escuchar acerca de informes, de evaluaciones, de planes. Y el peligro más grande no es que se demore mucho la asamblea, sino que procesemos la asamblea y lo que hacemos en la iglesia como la gente del mundo piensa. Estos discípulos, al igual que nosotros, a veces pensamos como la gente del mundo, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que tiene peso? ¿Quién tiene la última palabra? Y sobre la portada del informe que ustedes recibieron en sus teléfonos móviles, el consistorio eligió colocar las palabras de Santiago. ¿Recuerdan? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto realmente lo quisimos poner porque es una declaración sobre quién gobierna la iglesia. Nosotros podemos hacer planes, pero si Dios quiere, Él es el que gobierna la iglesia. Y es con ese criterio que debemos hacer planes siempre y evaluarlos juntos. Hermanos, de eso se trata nuestro pasaje el día de hoy, de quién tiene el control, quién está al mando de nuestras vidas. Dios nos quiere humillar con una imagen gloriosa de quién es Jesucristo, para que entendamos quiénes somos nosotros. Decía Calvino que en la medida en que más conozcamos a Dios, a Cristo, a su gloria, más podemos o mejor podemos conocernos a nosotros mismos y ubicarnos y dejar de tener ínfulas de grandeza. El texto de hoy quiere mostrarnos la gloria de Cristo para hacernos hoy más humildes. Porque recuerde esto, cuando usted no comprende a Cristo, no comprende la cruz, nosotros vamos a definir mal quiénes somos y qué es la grandeza. Cuando la gloria del Evangelio no es la que gobierna nuestras vidas, nuestro orgullo se va a levantar y se va a disfrazar muchas veces de celo por la obra, de pasión por el Evangelio y de lo que sea, o de ser muy reformados. Por eso este mensaje no es un consejo, ojo con esto, no es un consejo acerca de sean humildes, no. Hermanos, este texto es un llamamiento de parte de Dios a ver la gloria de la cruz. Si podemos comprender claramente quién es Cristo y lo que Él vino a hacer, esto nos va a humillar. Y vamos a dividir nuestro texto en dos escenas.
donde el problema es el mismo, el orgullo. Entonces, las dos escenas son, en primer lugar, el orgullo personal, versículo del 46 al 48. Y en segundo lugar, el orgullo corporativo. Versículo 46 al 50. En ambos casos de orgullo, la respuesta de Cristo no es una regla. Sean humildes, más bien es una redefinición completa de lo que significa la grandeza en el reino de los cielos a la luz de quién es Él y lo que hace por nosotros. Así que espero que el Espíritu de Dios use su palabra esta mañana para humillarnos, para mostrarnos más la grandeza de Cristo y podamos ser sensibles a su voz. El orgullo personal, versículo 46. Aquí está el diagnóstico del Señor esta mañana. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Como les dije, Lucas literalmente dice aquí que entró en ellos un razonamiento. Entró en ellos un razonamiento. Sería literalmente la traducción de este texto. La palabra que usa aquí Lucas es dialogismos o dialogismos. Es un término que en su evangelio siempre significa una deliberación interna consigo mismo, un diálogo interno. Así que no es un diálogo entre ellos, es un diálogo interno en ellos. ¿Listo? Son deliberaciones internas. De manera que, hermanos, el problema de los discípulos, ¿dónde comenzó? En el corazón. Y es lo que dice la palabra de Dios. Antes de que ellos hablaran en voz alta, de que pelearan entre ellos, como dice Marcos, ¿qué pasó? Lucas se centra aquí en el corazón de ellos. Ellos calcularon por dentro. Lucas está dejando ver algo importante acerca del corazón humano. El corazón humano, ¿qué hace? Escucha la palabra de Cristo. ¿Qué acababan de escuchar? El evangelio. Cristo iba a ir a la cruz. Es decir, que para poder llevar a cabo su reino, para instaurar su reino, era necesario primero morir por aquellos que el Padre le dio. Todos nacemos en pecado. Todos somos pecadores. Cristo necesita llevar sobre sí el castigo de nuestra iniquidad, siendo Él el segundo Adán. No podemos ser salvos por nuestras obras. Cristo vino a hacer justicia llevando Él el castigo de nuestra iniquidad. Y es lo que le estaba diciendo, es necesario que yo vaya primero a la cruz, no hay reino sin cruz. Y luego es necesario que Él se levante de los muertos y resucite al tercer día, esto ya lo había dicho antes. De manera que Él les ha compartido el evangelio, ellos han visto el evangelio, vieron cómo la gloria apareció en el monte, y Cristo condescendió a esta tierra a hacer lo que ellos no podían hacer, liberar a los cautivos. ¿Ven la frustración de ellos al no poder liberar a un endemoniado? Bueno, el mismo que vieron arriba en el monte en gloria, el mismo que es Dios, Él mismo tomó forma de hombre, vino en una forma velada a este mundo para hacer lo que nosotros no podíamos en nuestra incapacidad, librarnos del presente siglo malo, sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ellos habían escuchado estas palabras, no solamente las habían escuchado, las habían visto casi como un cuadro en miniatura de lo que es la gracia del Señor. ¿Qué hicieron con las palabras de Cristo? Las recibieron, pero las dejaron pasar, como dijimos, por debajo. Ellos no preguntan, dice que se quedaron ¿cómo? Callados, no van a indagar, cerraron su corazón. Alguien que es curioso y que quiere entender mejor la palabra, ¿qué hace? Pregunta. No, esos hombres cerraron su corazón a las palabras, se sintieron muy orgullosos y no solamente cerraron sus corazones, sino que no preguntaron, decidieron quedarse en silencio. Es como cuando la gente escucha el sermón y decide no hablar de él porque no les es conveniente, no quieren hablar de esas cosas. Es mejor seguir hablando de lo mismo. Como cuando un hombre está
con sus planes en medio de sus 30 años y recibe la noticia del médico: oiga, usted se va a morir en 3 meses, tiene un cáncer terrible. Y la persona sale como si no hubiera escuchado al médico. ¿Sí? Han visto estas cosas, ¿no? La negación. Oh, no, no me está pasando nada, ¿verdad? Tengo que seguir estudiando, tengo que hacer el próximo viaje, hay que seguir haciendo la vida. Es como que no queremos aceptar la noticia. El hecho de que Cristo vaya a la cruz significa que es el remedio que nosotros necesitamos. Y si ellos pudieran meditar un poquito en esto, el remedio que ellos necesitan realmente les muestra a ellos su gran enfermedad. Si a usted le dan la receta médica y le dicen quimioterapia, o le da la receta de siempre, ¿no? Acetaminofén, uno ya sabe de qué está enfermo. ¿Es tan grave el acetaminofén? No. Pero si dice quimioterapia, pues adivine qué. Lo que usted tiene es muy grave. ¿Ven? Si la receta del médico, que es Dios, que nos conoce muy bien, es la cruz, que su Hijo muera por nosotros, la enfermedad de ustedes es incurable. Nosotros somos tan perversos y tan necesitados de gracia que el mismo Dios tuvo que venir para llevar y asumir nuestra responsabilidad. El mismo eterno Dios tuvo que venir a llevar su ira eterna sobre él, porque lo que usted merece es la muerte eterna. Y esto es el Evangelio. Pero ellos no lo meditaron, no preguntaron, no quisieron indagar más en esto. Le pasó por debajo y comenzaron más bien a razonar, a calcular, a compararse entre ellos. En lugar de rendirse, el corazón de ellos comenzó a protegerse. No querían aceptar lo que es realidad para sus vidas. El hecho de que necesitaban un redentor, no solamente un rey. ¿De qué serviría un rey justo en un reino de pecadores? A todos tendría que matarlos, ¿verdad? Pero el rey justo tuvo que primero hacer justicia para poder aceptarles a ellos en su reino. Él tuvo que llevar nuestra muerte para poder imputarnos también su justicia y así hacernos aceptables delante de Dios. Y noten el contraste que Lucas hace aquí. Primero está la palabra de Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Y luego el diálogo de ellos: ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser aquí el más? ¿Quién va a ser aquí el que tenga una posición más alta en el reino? Ellos están pensando entonces en figurar, no en humillación. Ellos no quieren saber nada de cruces, ni de necesidad que tienen, ni de nada de muerte. Cuando el Evangelio, hermanos, no gobierna nuestros corazones siempre empiezan a calcular. El corazón por naturaleza nuestro es orgulloso, así que no debemos juzgar demasiado rápido a los discípulos. Y lo otro es también las expectativas que tenían ellos, jugaban en su contra. Recordemos que todo judío, rabino que se respetaba en ese tiempo, ¿qué esperaba del Mesías? Según Daniel 9, el Mesías vendría a acabar con Roma, a destruir la última de las bestias y a instaurar el reino eterno de Dios. Ellos no esperaban a un siervo sufriente, era lo que esperaban, era que Él viniera a acabar con el sufrimiento que estaban pasando a causa de los altos impuestos con Roma, porque estaban bajo el reinado y la tiranía de un imperio. De manera que ellos querían un rey davídico, que el reino de David fuera restaurado. El Mesías iba a reinar. Así que era obvio que si Cristo es el Mesías y lo habían escuchado del Padre, y además tenía poderes extraordinarios, mejores que los de Sansón y que los de David y que los del... O sea, tenía poderes increíbles y creaba alimento de la nada mejor que Moisés. Entonces era obvio pensar que el reino ya estaba allí. Y era obvio que si
esa era la intención, o sea, los pensamientos de su corazón, entonces estaba más bien calculando qué lugar ocuparían, porque eran el séquito de los más cercanos, de los 12, escogidos por él. ¿Ven? Entonces el problema de ellos no nace por malicia que tengan esas personas, no, sino por un entendimiento incorrecto acerca de lo que es el reino de Dios y cómo se establece después de la caída. Y es allí lo que el principio del texto nos quiere hablar a nuestros corazones esta mañana. Hermanos, un corazón que ambiciona en la dirección incorrecta es un corazón que obviamente está apartado de lo que Dios piensa. Como vimos o leímos en Isaías, ¿no? Nuestros corazones son engañosos y perversos. Ambicionan cosas equivocadas que Dios no ambiciona ni atesora. Si el reino que tú esperas tiene forma de gloria humana, el corazón tuyo, ¿qué va a producir inevitablemente? Lo que sucedió con los discípulos, ¿no? Competencia. ¿Quién es el mayor aquí? ¿Quién va a ocupar el mejor lugar? ¿Ven? Tal cual somos en nuestro corazón, así mismo hablamos con nuestra boca. Lucas nos muestra que eso no fue entonces un tropiezo momentáneo. En el capítulo 22 de Lucas tenemos a los mismos discípulos en una escena más gloriosa aún. Hay más gloria en esta escena. Porque no solamente Cristo les recordó el Evangelio allí en Lucas 9, sino que ahora en Lucas capítulo 22 les muestra, como veremos hoy, el Evangelio a través de sus propios ojos. Cristo les sirve el pan y el vino y dicen: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que será derramada por ustedes para la remisión de pecados. O sea, no solamente les habla y les predica el Evangelio, se los muestra. Todos los sentidos están envueltos allí. Y es en el contexto de la Santa Cena donde ellos comenzaron de nuevo a pelearse entre ellos. Y dice que hubo una disputa entre ellos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Increíble, ¿no? Uno diría: no, aprendieron una lección. Ya Jesús les dijo que llamó a un niño y les dijo que estaban entendiendo el reino mal. Ya como que lo entendieron. No, una lección no les funcionó. Ellos seguían en la misma tónica. Seguían con la misma dureza del corazón. La señal que tenemos delante de nosotros, que nos humilla verdaderamente, lo que les debía humillar a ellos, ahora ellos lo estaban comprendiendo mal. El mismo problema. El corazón seguía endurecido. Calvino observa de este pasaje, dice lo siguiente: aún los que habían sido llamados por Cristo, los discípulos, los 12, conservan inclinaciones desordenadas que el Señor va a corregir pacientemente sin desecharlos. Y anota esto: el progreso en el discipulado es real, pero es gradual. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener con la iglesia? Porque nosotros somos igual que ellos. Muchas veces faltos de entendimiento. Muchas veces el corazón nuestro se cierra y no quiere escuchar a causa del orgullo. Y al leer esto, el mismo Evangelio de Lucas está preparándonos para el segundo tomo. ¿Se acuerdan cuál es el segundo tomo? Hechos. ¿Qué va a pasar en Hechos? El descenso del Espíritu Santo. A lo largo del Evangelio, los discípulos oyen, ven, caminan con Cristo, pero no comprenden plenamente. De hecho, cuando Él abre su segundo tomo, ellos siguen sin entender el reino. Señor, ¿cuándo vas a instaurar tu reino? Como que no entienden todavía que van a tener que ser humillados para poder acceder a la gloria. Y el Señor les dice: ya no quiero decirles nada más, esperen que el Espíritu Santo venga. Ustedes no necesitan una lección más. Lo que necesitan
es que el Espíritu de Dios abra el entendimiento de ustedes. Y es a partir del Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo de Dios, que ellos ahora pueden comprender claramente. Y aún así les va a costar. El orgullo de Pedro se va a manifestar eventualmente, y el de muchos de ellos. Pero como que tienen una mejor comprensión después del descenso del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vino a iluminar nuestro entendimiento, a quebrantar la dureza de nuestros corazones, y hace que la misma palabra que escuchamos sin comprender pueda ser abrazada, creída y obedecida. Ahora tenemos la respuesta reveladora de Cristo a la dureza del corazón de ellos. Miren la paciencia del Señor. El texto no termina con el diagnóstico, sino que termina con una corrección. Dice Lucas que Jesús conocía ¿qué? El razonamiento de sus corazones. Sabiendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, esto refuerza más lo que les dije al comienzo, ¿no? La palabra allí está diciendo que ellos estaban razonando en sus corazones. El énfasis de Lucas es lo que ellos estaban meditando internamente. ¿Listo? Así que no dice Lucas que Jesús oyó algo, o vio algo, o escuchó que algo pasaba. No, él conocía lo que había en sus corazones. Qué miedo, ¿no? Tú delante de Dios es como si pusieran una película con todo lo que tú piensas y has hecho. Estamos completamente desnudos delante de Dios. Él conoce todo lo que tú has pensado el día de hoy. Conoce lo que estás pensando ahora. Conoce todo lo que has hecho en privado, en secreto, aunque te escondas. Como dice el salmista, aunque en el mismo infierno hagas allí tu estrado, tu casa, el Señor te está viendo. Él te conoce, conoce lo más íntimo de tu corazón. Si esto no te asusta, pero noten esto, conociéndolos. La tendencia natural de nuestros corazones es perversa. Cuando somos descubiertos, nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Cuando se hace evidente en un lugar nuestro pecado, ¿qué hacemos? Irnos. Y más en nuestra cultura. Aquí tenemos una cultura de orgullo, ¿cierto? En otras culturas no les importa, así soy yo y tal, pero aquí como que tenemos una cultura de orgullo. Entonces descubren algo de nosotros y salimos corriendo. No queremos pasar por la vergüenza. Hermanos, vivimos en una cultura así. Tendemos a alejarnos cuando somos descubiertos. No somos tan descarados como en otras culturas. Y esa es la reacción que tuvo Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿recuerdan? Cuando fueron descubiertos, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Es normal, es la tendencia natural después de la caída. No queremos ser descubiertos. Cuando la fragilidad de nuestro corazón se ve amenazada, o sea, que todos saben quiénes somos realmente, nos vamos, nos divorciamos, nos alejamos. No queremos lidiar con esto, con la vergüenza. Y nos escondemos, nos tapamos. Preferimos guardar el status quo, ¿cierto? El pecador responde al conocimiento de Dios ¿cómo? Escondiéndose. Sucede lo mismo con Dios, nos escondemos. Adán y Eva se pusieron hojas de higuera, se escondieron cuando escucharon la voz de Dios pasearse en el huerto de Edén. El pecado produce vergüenza, defensa y distancia. Nos preferimos cubrir que ser vistos, aislarnos antes de ser expuestos. Y esto pasa muchas veces en las relaciones que tenemos en la iglesia. Pero noten lo que ocurre aquí. Jesús conocía el razonamiento de sus corazones y se apartó de ellos. Si ellos se sentirían expuestos, yo creo que correrían de Jesús.
De hecho, el apóstol Pedro corrió de Jesús, huyó y regresó a pescar cuando se había descubierto, porque él sabía que Cristo conocía todo y supo que había resucitado, así que él se devolvió y se fue lejos a Galilea a pescar de nuevo. Él no quería encontrarse con Jesús. ¿Y por qué? Porque todos sabían que lo había negado. Se escondió de los 12, no, yo no quiero hablar contigo, no, me imagino que se mostró resentido con todos, no, es que ustedes tal cosa, y colocó sus murallas y muy digno se fue a pescar, ¿cierto? ¿Y quién fue a buscarlo nuevamente? Conociéndolo. Sabía que lo había traicionado, sabía que lo había negado 3 veces y fue a buscarlo. Y este hombre tuvo que humillarse y regresar de nuevo para seguir con los 12. Qué humillación, ¿no? ¿Y por qué ya no temía ser expuesto? Porque ahora entiende la gracia de su Mesías. Uno nunca temerá ser expuesto cuando entiende que Él ha cubierto nuestra iniquidad, que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él nos ha recibido a pesar de que nos conoce. Y para que todos entendamos cómo Cristo recibe personas, ¿qué hace Jesús en respuesta a lo que conocía de ellos? Les muestra con un cuadro hermoso lo que Él hace con gente como nosotros. ¿Cuál es este cuadro? Dice que tomó un niño. Aquí hay una ilustración increíble. Tomó un niño. En el mundo antiguo, un niño no era un símbolo de ternura. Hoy en día tenemos idolatría por los niños en la cultura. Yo me acuerdo que, antes en el tiempo de Jesús, era muy parecido al tiempo mío. Nosotros como niños, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero crecimos como un cero a la izquierda. No importa, de hecho nos decían, los adultos están hablando, no tienes por qué estar acá. ¿Recuerdan o no? Sí, bueno. Me pasó. ¿Verdad? Yo era un cero a la izquierda en las reuniones de los adultos. Hoy en día los niños son el centro de atención. Participan con los adultos, meten la cucharada, nadie les dice nada, se les respeta. Eso no ocurría en el tiempo de Jesús. Eran los nadies, los invisibles. Nadie les paraba bolas, a no ser que fuera el hijo de uno. ¿Ok? Jesús toma a este niño, que no es un símbolo de inocencia, sino de ausencia de estatus, un don nadie que no tiene posición, no había alcanzado estatus, no tenía derechos, no tenía ninguna influencia. ¿Qué es ser amigo de un niño? ¿Se acuerdan cómo se sentía uno de bien cuando salía de la universidad y de repente lo llamaba el gerente? No, ahora me llamo a la oficina y me llama todos los días y ahora como que ya soy el partner del gerente, el consentido. Y uno se siente bien, ¿verdad? Por estar en la colada, ¿no? Con el que es. Jesús llama a alguien que no tiene ningún mérito y nos muestra una gráfica de lo que Él vino a hacer. Él vino a tomar lo que no es, lo indigno, lo vil, lo menospreciado de este mundo, los que no son nada. Ahora, si tú te crees mucho, la Biblia nos dice, nos pone en un espejo y nos dice que nosotros, si nos pesáramos en una balanza, toda la humanidad, ¿verdad? Nos pesamos en una balanza, somos menos que nada. ¿Te crees mucho? Bueno, eso somos todos nosotros. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Llama a los que no son nada y los acerca a Él. Él vino a acercarnos a Él. Este niño no tenía posición, ni derecho, ni influencia, era el menos. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo puso a su lado. Jesús está declarando aquí algo glorioso a través de esta acción. Es la revelación de un principio que siempre ha estado operando desde el principio de la historia de la redención. ¿Se acuerdan a quién eligió Dios en Génesis? Primero eligió a Abel,
sobre Caín, el que era más fuerte. Eligió a Isaac sobre Ismael, que era mucho más fuerte. Isaac, el consentido, el que no era nadie en la casa, no era ni cazador ni nada, todo se lo ganó por gracia. Escogió a Jacob sobre Esaú. Siempre escoge a quienes, a los menores. ¿Dónde estaba David cuando fue a buscarlo el profeta? Ni siquiera estaba sentado a la mesa de los hijos de Isaí. Isaí invita a todos sus hijos a la mesa y están allí, pero cualquiera de ellos, ¿cierto, profeta? No, ninguno de ellos. O sea, ¿no tienes otro? Porque ninguno es. Ah, sí, el menorcito, pero es el que hace los mandados, el invisible de la casa, el muchacho. Pero yo no creo que sea él, ¿no? O sea, es él, el menor, el menos de la casa. Eligió a Israel. Deuteronomio 7, Dios le dice al pueblo de Israel: no por ser el más grande de los pueblos les he elegido a ustedes. ¿Quién era Israel antes de que Dios los escogiera? Nadie. Eran un puñado, un pueblo de esclavos en Egipto. Los reinos poderosos nunca los escogió Dios, escogió un reino para sí, lleno de gente pecadora, esclava, donadies, esclavos de los imperios. ¿Y saben qué? Lo más glorioso de esto es que en Isaías 53 habla del siervo del Señor. Y dice del siervo del Señor, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién era Jesús cuando vino a este mundo? Despreciado, nació en un pesebre, todos despreciaron a José y María. No había un lugar para ellos en el mesón. Tuvo que nacer entre las vacas y los animales en una pesebrera. Dice que sin parecer ni hermosura era alguien del común, un judío más. No era alguien con la belleza de Samuel o de Saúl. Sin parecer ni hermosura. Este era el que iba a llevar la carga redentora por nuestros pecados. Alguien que no era. Un campesino más. El patrón siempre es el mismo. ¿Cómo avanza el reino de Dios en medio de este mundo? ¿A través de quienes avanza el reino de Dios? Tal vez tú estés pensando, no, hay que alcanzar influencia, hay que ser político para establecer el reino de Dios en Colombia. Hay que ser de los duros, hay que alcanzar a los magistrados. ¿Cómo avanza el reino de Dios en este mundo? ¿A quién escoge Jesús para hacer que el reino de Dios avance hasta lo último de la tierra? A 12 miserables pescadores. Dios no necesita gente grande. El reino de Dios avanza con lo menos preciado de este mundo, lo que no es. Y esto es así porque el mismo rey fue varón de dolores, despreciado por su pueblo. Jesús, la iglesia puede funcionar sin él. Pero también es un asunto de orgullo del corazón. Para esa persona, ese gesto no es solamente una ilustración, es una declaración. El Señor toma a este niño que no tiene estatus, que no tiene voz en la sociedad, y lo pone junto a él, demostrando algo. Esta es la grandeza en mi reino. Tú eres grande en mi reino por estar unido a mí, junto a mí, porque yo te traje a mí. El más pequeño entre vosotros, dice Jesús, ¿qué? No es el que controla, no es el que es escuchado, no es el que tiene una posición, no es el que está en el centro. No, ese no es el grande. Y no es que la pequeñez sea una virtuosidad, sino que el grande es el que está unido a Cristo. Esa es la grandeza en el reino. La grandeza en el reino tiene que ver con ser puesto al lado
del rey humillado. Si tú te identificas con este rey humillado, que murió en la cruz, menospreciado por los hombres, tú eres grande. Por eso el Señor dice, el que reciba a este niño invisible, menospreciado, sin estatus, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel a quien me envió, al Padre. Recibir a un pequeño no es ser un gran filántropo, es recibir a Cristo. Jesús dirá un día, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Y le decían, pero ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es lo que significa ser grande en el reino, servir a los que Cristo ha traído a Él. Tú piensas muchas veces, porque tenemos esta idea competitiva en la mente, orgullosa, de que todo se trata de nosotros, servimos a la gente te menosprecia o lo que sea y tú dices, serví en balde, he perdido mi tiempo en esta iglesia, tanto que sufrí por las personas y miren cómo nos pagan, ¿verdad? A veces nos surge ese pensamiento. Pero ¿tú qué es lo que estás pensando? ¿A quién estás sirviendo cuando recibes gente así de menospreciable, gente así de perversa, gente así de pecadora como estos 12? ¿Qué hiciste cuando te pagan mal? Gente que te va a traicionar como Pedro. ¿A quién serviste? A Cristo. ¿Tienes eso grabado en tu mente? Que tu servicio no es un servicio a las personas solamente, que servir a las personas que Cristo ha traído a Él. Esas personas que te van a traicionar, que van a pecar contra ti, que son menospreciables en este mundo, que son merecedores del infierno igual que tú. Servir a esas personas, asociarte con ellas y dar tu vida por esas personas es un servicio a tu maestro. Y si tú sirves a tu maestro a través de esas personas, dice allí también, serás recibido ¿por quién? Por mi Padre. ¿Qué debe producir esto en nuestro corazón? La pregunta de este texto no es simplemente si usted es ambicioso o no, si está siendo orgulloso o no. La pregunta de este texto es ¿qué imagen del reino está gobernando nuestro corazón? ¿Qué es el reino de Dios en tu corazón? ¿Se trata de ser youtuber y de ser famoso y de que todos nos admiren porque digamos cosas bonitas acerca de Dios? ¿O se trata de humillarnos para servir a otros pecadores igual que nosotros? Se trata de llevar en nosotros las marcas de Cristo. Se trata de servir a otros. ¿Qué imagen del reino está gobernando tu mente hoy? El corazón que espera un reino de reconocimiento, de posiciones, de ser visto, va a producir inevitablemente el razonamiento de los 12 discípulos. No por malicia, sino por la lógica natural del corazón, que no ha comprendido todavía hacia dónde iba el Señor cuando anunció su entrega, su humillación en la cruz del Calvario. Él iba a soportar por nosotros la ira de Dios. Y si Él hizo esto por nosotros, ¿cómo no le serviremos a Él? ¿Cómo no nos aceptaremos unos a otros? Así que la corrección de Jesús aquí no es sean humildes, sino ¿cuál? Miren la cruz. De eso se trata mi reino, de llevar nuestra cruz y seguirlo. Hermanos, el corazón que ve al Señor, tomar lo que no tiene estatus, colocar junto a sí lo que no es, entiende que eso es exactamente lo que Él ha hecho por nosotros cuando Él vino a este mundo. Cuando no comprendemos esto, el orgullo se levanta
Pero cuando entendemos la cruz y lo que Cristo vino a hacer por nosotros, el orgullo queda aplastado. ¿Quiénes somos? Sino como estos niños que fueron atraídos a Él sin merecerlo. No teníamos merecimiento alguno. Pero Él nos vio con misericordia. Y nos vio con misericordia a cada uno. Por eso Pablo decía, ¿quién es Apolos? Para tener envidia de él. Ustedes me están diciendo que Apolos es mejor que yo. Está bien, qué bien por Apolos. Pero ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Por qué están discutiendo quién es mayor en la iglesia? ¿Acaso no somos servidores de Dios, esclavos de Cristo? Están haciendo mal los cálculos. En esos días hablaba con uno de los diáconos, le decía que el corazón nuestro hay una sed por la grandeza y está bien buscar la grandeza. De hecho, en Marcos se centra en lo contrario. Es decir, en buscar la grandeza. ¿Pero en qué consiste la búsqueda de grandeza en el reino de los cielos? En ser de los últimos, en servir a los demás. ¿Tú quieres competir por una corona en gloria? Bueno, ponte como aquel que pisotean otros para redimir a otros. Recibe las piedras. Pon la otra mejilla. Sirve a gente que no merece tu servicio. Compite. ¿Quieres esa competencia? Bueno, humíllate. Porque el que se humilla será enaltecido. Mientras más bajo caigas, mientras más bajo estés en la tierra y más sirvas y más te humilles y más sirvas aún a tus propios enemigos, habrá un puesto de mayor honor para ti en gloria. ¿Quieres competir? Hagámosle. Pablo dice, háganlo. Hermanos, el Señor conocía el razonamiento de los 12 y también conoce tu propio razonamiento. No es algo que nos guste, ¿verdad? Humillarnos tanto. Pero, ¿qué hace el Señor? ¿Se alejó? No. Se acercó, no los descartó, los buscó, los corrigió, caminó con ellos, fue a la cruz por ellos, resucitó por ellos, derramó su espíritu para que sus corazones puedan ser iluminados y entender lo que Él hizo, para que la gracia los alcance. Y ese es el Rey que estamos conociendo aquí. Si tú has descubierto cuán orgulloso es tu corazón, tienes que saber algo, el Rey no te está desechando hoy, se está acercando a ti. Tú eres salvable, porque Él vino por los orgullosos como tú. Esta corrección de Cristo es paciente y no termina en este momento. Más adelante los va a seguir corrigiendo y más adelante los va a seguir corrigiendo y los va a seguir buscando, porque ese es el Rey que forma a los suyos. Nunca, nunca se rinde contigo. Él va a mostrar su gracia y su gloria para que tu corazón se humille. Él te va a hacer entender. Hermanos, así forma Cristo a los suyos. Y no los forma para un reino que ellos imaginan, sino para un reino que tiene la forma de Él. La forma de ese Rey que se humilló. Un reino donde el más pequeño es el mayor. Donde el que no tiene estatus es puesto junto a Cristo, donde la dignidad no viene del lugar que ocupamos en la iglesia entre los hombres, sino de la cercanía a Cristo, quien fue humillado y exaltado por nosotros. Y eso es lo que nosotros somos esta mañana, como ese niño. Antes de recibir informes en la asamblea de cualquier decisión que podamos tener, antes de asumir cualquier derecho que imaginemos que tenemos en la iglesia como miembros, tenemos que saber esto, hermanos. ¿Quiénes somos simplemente a la luz de Cristo? Somos simples personas que han sido tomadas por Cristo y puestas junto a Él por gracia. Y esa es la grandeza que importa. Lo que nos hace grandes es nuestra cercanía al Rey. Y es la base sobre la cual podemos participar de la iglesia.
Y es la base que hace que nos amemos unos a otros y que nos aceptemos unos a otros. Y si olvidamos eso, vamos a empezar a pelear, a calcular, porque ¿de dónde vienen las guerras, las luchas entre nosotros? ¿No es de nuestro orgullo y nuestra codicia? ¿No es de nuestra envidia? ¿No es porque no hemos entendido la cruz de Cristo? Y ahora miren el orgullo corporativo. Esto es otro animal, furioso. Después de la corrección uno puede decir, bueno, yo como que entendieron la lección, ¿cierto? Qué pena, ¿no? El que me recibe a uno de estos, me recibe a mí. Pero, ¿qué sucede inmediatamente? El mismo corazón reaparece inmediatamente como una ráfaga. Juan ahora es el que respondió y dijo, o sea, ve la ilustración, inmediatamente dice, y Juan respondió. ¿Y qué dijo Juan? Maestro. Antes que nada, bueno, ya lo del niño, qué bueno lo del niño, qué chévere. Pero ven, cuéntame una cosa, es que vimos a alguien echando afuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, o sea, le insistimos, lo hicimos insistentemente. Mejor dicho, ¿qué tuvo que hacer Juan para impedírselo? Imagínate. Y la razón, Señor, lo hicimos porque es que Él no anda con nosotros. Sí, no es de los nuestros. Ahora, antes de juzgar a Juan, miren 3 cosas que Juan ve aquí, ¿ok? Para que no se confundan con la respuesta de Jesús. El hombre estaba exorcizando en el nombre ¿de quién? De Jesús, ¿ok? Juan dice que tenía un fallo doctrinal, que estaba diciendo herejías. No, o sea, no era un hereje, ¿ok? Por si acaso, ¿no? No era un predicador de la prosperidad. Sí, porque hay gente que usa el nombre de Jesús para sus fines, pero este hombre no era así. Era alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y lo hacía genuinamente, sin herejías. ¿Y los demonios qué hacían? Salían porque reconocían la autoridad de este hombre. Ahora ustedes se acuerdan más adelante en Hechos de los Apóstoles que unos judíos intentaron hacer lo mismo usando el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. ¿Y qué ocurrió? Los demonios hablaron. ¡Ay, pero a los apóstoles conocemos! ¿Pero tú quién eres? ¿Ustedes quiénes son? ¿Se acuerdan? O sea que este sí era real, era un cristiano genuino, un creyente genuino. ¿Ok? En segundo lugar, Juan estaba aquí impidiéndoselo repetidamente. ¿Y la razón de él cuál es? Noten que Juan no dice, esto es muy importante, se lo impedimos porque él vive indignamente. Se lo impedimos porque está enseñando cosas falsas. Se lo impedimos porque es que está contra lo que tú enseñas. No. ¿Por qué se lo impidieron? Porque no pertenece al séquito de los 12. ¿Sí ven el fundamento o no? Ok, entonces eso es muy importante para no pensar mal de la respuesta de Jesús. Juan, ¿qué está haciendo con esta insistencia o presunción? Él está convirtiendo la permanencia en el séquito de los 12 como un criterio de legitimidad de la obra de Dios. ¿Qué tipo de obra Dios bendice y es legítima? La que está con nosotros. Sí, la de la sucesión de los apóstoles. Esa es la legítima. Las otras no son instituciones correctas. ¿Ven? Hasta el día de hoy, de hecho, hay un pensamiento así, ¿no? Hay una sucesión de apóstoles. Y el que no está con los apóstoles no es parte de la iglesia de Cristo. ¿Han escuchado esto, verdad? Hay iglesias que se autodenominan únicas y exclusivas porque si tú no estás con ellos, estás contra Cristo, porque no estás bajo la sucesión de los apóstoles. Esa es la lógica mundana de Juan. Los 12, de hecho, habían sido llamados por Cristo. Esa es la lógica. Habían sido enviados por Él. Habían recibido autoridad sobre los demonios.
De manera que Juan tenía razones legítimas para pensar que la obra de Dios solo se hacía por medio y a través de ¿quiénes? De ellos. Ellos eran no solamente el canal, eran la fuente a causa de que habían sido escogidos. Pero Dios puede escoger el canal que le dé la gana. ¿Quién es la fuente? Cristo. No Juan, no los 12. ¿Recuerdan quiénes eran ellos? Meseros. El patrón, de hecho, no es nuevo en la historia de la redención. En Números 11 tenemos un dato interesante. ¿Se acuerdan de Eldad y Meldad? Comenzaron a profetizar en el campamento de Israel. Y Josué está muy celoso. Se enoja con Eldad y Meldad. Y le dice a Moisés: Señor mío, Moisés, Señor mío, mira, profeta del Altísimo, estos tipos están profetizando, prohíbeselos. Y Moisés, ¿qué respondió? Ojalá todos fueran canales de esto, ojalá todos fueran profetas. De hecho, está anticipando el nuevo pacto, porque la verdad no es una posesión de la iglesia, la verdad nos posee, como decía un puritano. Hermanos, Jesús, ahora como el Moisés escatológico, está haciendo exactamente lo mismo. Él es el Moisés del nuevo pacto, el que va a sacar no a Israel de Egipto, sino que nos va a sacar de la esclavitud del pecado a la gloria del Padre. Él corrige a Juan de la misma manera que lo hizo Moisés con Josué. No se lo impidan. ¿Ven la corrección? Versículo 50. Aquí tenemos el mismo celo, la misma tendencia de convertir el perímetro del grupo oficial en el límite o el canal o la fuente de la obra de Dios, y la misma corrección paciente de Dios. Ahora es Dios el Hijo hablando. No se lo impidáis, es una orden. Él es el rey. Y el rey, que está diciendo: uso el canal que yo quiera. Ustedes no son exclusivos. Déjenlo. Déjenlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque el que no está contra ustedes, ¿está qué? Con ustedes. Está siendo llamado por mí, está siendo acercado a mí. Otra corrección. Es de mis pequeños. No se lo impidan, recíbanlo antes. Déjenlo. Él usa medios que ni te imaginas. Y noten el criterio que se establece aquí. No dice el que está con ustedes. Dice el que no está contra ustedes. No tiene que estar con nosotros para que Dios lo use. ¿Ven? El criterio es mínimo, no máximo. Aquí entonces, ¿cuál es el criterio? Que la ausencia de oposición es suficiente para que el grupo apostólico deje de impedir que Dios haga su obra a través de otros. ¿Correcto? Y aquí conviene hacer entonces una distinción necesaria. Este versículo parece contradecir lo que Jesús dice más adelante en Lucas 11:23. El que no está conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Pero aquí son dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque en Lucas 11 Jesús habla del compromiso personal con Él. Es decir, no hay neutralidad frente a Cristo. O estás con Él o estás en el infierno. No hay neutralidad. ¿Listo? Pero en Lucas 9 habla de la resistencia activa a su obra. Es decir, el que no se opone activamente a lo que se hace en el nombre de Cristo nunca debe ser impedido. ¿Aprendieron la lección? Son dos preguntas distintas, ¿verdad? Entonces, una es sobre la salvación. ¿Quién es salvo? El que está con Cristo. Y la otra es sobre el reconocimiento de la obra. ¿Qué obra es y puede ser reconocida como una obra de Dios? La que no es contra Cristo, la que no está predicando herejías, la que está siguiendo la palabra y la enseñanza de Cristo. Es una obra de Cristo, aunque no nos parezcan los métodos.
¿Me hago entender? Aunque no se llame Ra. ¿Listo? La Escritura, de hecho, pone algunos límites para saber qué es lo que significa estar contra Cristo. Significa judaizar. Hechos 19, los judaizantes hicieron lo mismo y no pudieron echar al demonio. ¿Ok? Enseñaron una doctrina que no es el evangelio. Es decir, mucha gente usa el nombre de Jesús, pero predica un evangelio de obras. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1 dice que el que predica otro evangelio es maldito. De manera que no está hablando de alguien que toma el nombre de Jesús y predica otro evangelio. ¿Ok? Eso es contra Jesús. Está bajo maldición, por si las moscas. Juan capítulo 2, o segunda de Juan, perdón, prohíbe recibir al que no trae la doctrina de Cristo y taparles la boca. Puede ser que alguien diga Jesús, Jesús, Jesús y todo el tiempo pronuncia Jesús, pero promueva la prosperidad económica, el reino ahora, tu mejor vida ahora. Ese no es de Cristo, hay que taparles la boca. ¿Me hago entender? Así que el error de Juan, ¿cuál es? Es el mismo error que ha aparecido muchas veces, aún desde el tiempo de la primera iglesia, con los donatistas. Los donatistas enseñaban que la validez del ministerio cristiano dependía de la pureza del canal, o de la iglesia, pues. Entonces, el que no era donatista no era de la iglesia de Cristo. ¿Ven? Agustín fue muy cuidadoso con esto y condenó a los donatistas y explicó este texto y lo aplicó para que la iglesia no tuviera estos cismas innecesarios, porque cualquier tipo de denominación es un canal que Dios puede usar para su gloria. Mientras no esté contra Cristo, mientras no esté enseñando otro evangelio, esa obra es legítima, donde se esté predicando la palabra de Dios, donde hay disciplina, donde hay sacramentos, donde hay orden. Esa es la obra de Cristo. No tiene que hacer lo que nosotros hacemos o llamarse igual que nosotros. En la iglesia no hay uniformidad. ¿Ven el equilibrio? ¿Qué debe producir esto en el corazón de los líderes? Si tú has recibido responsabilidades en la iglesia, si eres anciano, diácono, maestro, papá, esto tiene una palabra para ti esta mañana. La autoridad que tú has recibido es real. El llamamiento de parte de Dios es real. La estructura en esta sociedad es necesaria. Es bueno tener denominaciones, iglesias, pero, hermanos, la escritura es muy clara. Es muy real la tentación que todos tenemos a extender la autoridad que tenemos más allá de nuestro ámbito y empezar a evaluar la obra de otro papá, de otra iglesia, solo con un criterio. ¿Está siguiendo mis patrones, mis reglas? ¿Tiene un rótulo nuestro? Ese pecado nunca se va a apartar de nosotros, como el orgullo. Y se va a presentar muchas veces como responsabilidad, como celo por la pureza de la iglesia, como la separación secundaria, preocupado por la doctrina, el orden. Y es muy difícil de detectar, porque parece espiritual. Juan parecía muy espiritual, ¿verdad? Se manifiesta con sospecha constante por lo que otros hacen. Una dificultad para alegrarse cuando Dios bendice la obra que tú no controlas, o el papá que tú no controlas y que no hace las cosas como tú. Confundir fidelidad con uniformidad es terrible. Es como pensar que toda obra que no se parece a la nuestra debe ser tenida por sospechosa. ¿Ven? Y por eso la corrección de Jesús es importante. No nos pide abandonar la estructura ni el orden, sino que nos pide mirar a quién. De nuevo, nos pide mirar a Cristo, la fuente de todo servicio. Es a Él a quien servimos. Entonces, para que aprendan esto, la primera pregunta que nos debemos hacer cuando alguien está haciendo algo, una iglesia está haciendo algo, no es de los nuestros, es reformado, es presbiteriano, es bautista, ¿es de los nuestros?
¿Tiene una confesión? No. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esa iglesia, esa persona, está actuando en el nombre de Cristo? ¿Está queriendo glorificar a Cristo? ¿O se está oponiendo a lo que Él ha dicho en su palabra? Esa es la pregunta real. ¿Ven? La pregunta es diferente, ¿no? Hermanos, la incomodidad que la obra de Dios esté ocurriendo, donde nosotros no tenemos el control, nunca será un criterio suficiente para condenar la obra de alguien. Nunca. Así que el liderazgo fiel no es el que controla todos los frentes, sino el que mantiene su mirada ¿en dónde? En Cristo, que es la fuente de toda obra. Y desde Cristo puede evaluar a otros. ¿Ven? ¿Se entiende? Entonces, podemos alegrarnos cuando el Señor hace su obra, no a través de nuestras manos. Si tenemos esta perspectiva en mente, cuando nuestro celo está mal dirigido, ¿verdad? Pasará lo contrario, nos vamos a estar tristes, envidiosos. Así que, hermano, si usted ha sufrido de esto, como yo he sufrido de esto, porque también tengo el mismo corazón de Juan, ¿ok? Sería mentiroso, o sea, a mí nunca me ha pasado, hermanos, se los aseguro. No, soy el mismo, igualito a Juan. A todos nos ha pasado. Y al considerar este texto, me estoy mirando a mí también, porque he sentido celos. Quiero controlar lo que no puedo controlar. Sin embargo, tienes que saber algo, el Señor no nos desecha. El Señor no se aparta de Juan. De hecho, fue su discípulo amado. Fue el que sentó a su costado en la Santa Cena y se sentó más cerca a su corazón. Este hombre tan orgulloso que se sentía la fuente y no el canal, fue amado por Cristo por pura gracia. Y esto es lo que nos debe humillar esta mañana. Cristo ama personas tan perversas y orgullosas como tú y como yo. Y esto nos debe poner al nivel, hermanos, para que no nos las creamos. Que el discurso de nuestro propio corazón sea acallado esta mañana y aprendamos a mirar a Cristo y su cruz. Hoy vimos pues dos escenas, el orgullo personal y el orgullo corporativo. Y dijimos que no es ajeno ninguna de estas dos cosas a nosotros. Que ese orgullo se disfraza de muchas maneras: deseo de reconocimiento, celo por el orden, celo por la doctrina, preocupación por el título, defensa de grupo, pero el corazón es el mismo, orgulloso, ¿verdad? Los discípulos sufrían de esto, nosotros sufrimos de esto, pero los fracasos de los discípulos, ¿realmente qué hicieron? Magnificar la gracia y la gloria de nuestro Cristo. En la figura y en la negrura del corazón de ellos está resplandeciendo la gracia de nuestro Señor, que recibe a los orgullosos, que recibe a aquellos soberbios que necesita salvar, que los humilla. Hermanos, este es el telón de fondo oscuro sobre el que brilla la gracia y la grandeza de Cristo. Él vino por gente así. Él vino a morir por gente así. Y le da el Espíritu a gente así, para que al conocer la grandeza de lo que Cristo hizo, puedan entonces ser humillados y luego ser exaltados. Pero cuando la cruz deja de ser el centro de nuestra atracción, cuando dejamos de mirar al Cristo crucificado, va a haber un vacío que solamente lo va a llenar el orgullo mundano. Cuando tú dejas de mirar la humillación de Cristo, tú empiezas a pensar como el mundo piensa, en categorías de quién es mejor o mayor, aún dentro de la iglesia. Comenzamos a calcular quién tiene razón, quién tiene más peso, quién debe ser escuchado, quién tiene el control. Ese es el síntoma de un corazón que se ha olvidado ¿de qué? De la cruz. Un corazón olvidadizo de que toda justicia, toda dignidad
Toda nuestra posición delante de Dios proviene únicamente ¿de quién? Del Rey que siendo Dios se hizo hombre y se humilló tomando forma de siervo, y que fue a la muerte y muerte de cruz, que renunció a todos sus derechos para servirnos y salvarnos. ¿Qué harás tú al salir de aquí? ¿Renunciarás a los tuyos por amor a Él, para servir a los pequeños que Él está trayendo hacia Él? ¿Qué harás tú esta mañana? Espero que esa cruz te humille lo suficiente para que nunca más te vuelvas a levantar del polvo. Espero, aunque sé que ese animal se volverá a levantar aún en mi propio corazón, pero espero que comprendas que Él siempre te recibe y Él te va a hacer entender, aunque seas como el mulo. Él te va a hacer entender si eres de Él. Hermanos, el Señor hoy nos está llamando a mirarle a Él, camino a la cruz. Es en la cruz donde el deseo de ser grandes se derrumba. La necesidad de ser reconocidos queda aplastada. La pretensión de ser justificados delante de Dios es nula. Y también la idea de que por pertenecer al grupo reformado correcto o hacer las cosas de cierta manera nos hace merecedores de un derecho delante de Dios también se derrumba. Es en esa cruz donde toda nuestra humanidad caída, orgullosa, queda aplastada. Si el Hijo de Dios tuvo que humillarse, cargar con nuestra culpa, morir en nuestro lugar, entonces quiere decir algo, que no había nada en nosotros que pudiera salvarnos. La cruz humilla, hermanos. Muestra nuestra debilidad, que no somos tan fuertes como pensábamos. Pero también la cruz nos salva, porque nos muestra la gracia de Dios, esa gracia que es mayor que nuestro pecado. Cuando nuestro pecado abunda, su gracia es más sobreabundante. Así que es viendo esa cruz que aprendemos qué es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es ser el mayor, no es tener el control, no es ser reconocidos. ¿Cuál es la verdadera grandeza que aprendimos hoy? Es haber sido tomados por el Rey, puestos junto a Él por pura gracia. Por esa sangre derramada por nuestros pecados que celebraremos hoy, mediante la cual fuimos hechos ¿qué? Justos delante de Dios en Él, no por nuestros merecimientos. Así que antes de entrar a nuestra asamblea esta mañana, debemos entender esto, hermanos. No podemos quitar nuestra mirada de la cruz. Como Pablo nos recomendó, sigan corriendo esta carrera con los ojos puestos en Cristo, que sufrió la cruz, menospreció la humillación y el oprobio, y miren cómo se sentó a la diestra de Dios en las alturas. No dejen de correr en el polvo, pero háganlo con la mirada puesta en Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos esta mañana y gracias por permitirnos ver la negrura de nuestro corazón, pero la gracia que tienes para con personas como nosotros. Señor, no permitas que nuestros corazones se nublen, que nuestro entendimiento se nuble para no ser acusados hoy de orgullo, porque todos tenemos ese mismo corazón. Nos encanta figurar, nos encanta pertenecer al lugar correcto, al club correcto, a la marca correcta. Nos enorgullece ser reformados. Señor, perdona nuestra maldad. Ayúdanos hoy a entender que nada somos sin Cristo, que toda nuestra satisfacción deriva de Él y que la fuente de toda salvación, que la fuente de que el reino de Dios siga, viene de Él y no de nosotros. Señor, tú no nos necesitas, pero aún así te plació usar estas vasijas de barro
para poner en ella el tesoro de tu evangelio, la gloria de la cruz. Señor, gracias, porque aunque nada somos, todos lo somos en Cristo. Valemos por Él. Gracias porque a tus ojos somos de gran estima. Gracias porque aunque nada somos en este mundo y aún así, mientras caminemos en este mundo, nos arrastraremos por ti y serviremos y nos humillaremos por ti. Con todo, Señor, tendremos un lugar en gloria y un lugar en tu reino por pura gracia. Señor, un día pondrás coronas en nuestra cabeza y galardones. Señor, ayúdanos a procurarlos. Aún ayúdanos a procurar los mejores galardones. Y ayúdanos a hacerlo a través de la humillación. Que al considerarte a ti nos permita entender, Señor, en qué consiste tu reino. En humillarse por amor a otros. En prestar la otra mejilla para salvar a otros. En no temer desnudar nuestra vergüenza para mostrar a otro la grandeza de la cruz de Cristo. Señor, no permitas que nuestros corazones orgullosos sigan reteniendo basura, sino que puedan retener a Cristo y a este glorificado. Que sea para Él que vivamos y por Él que sirvamos, para que tú seas engrandecido a través de nuestras vidas. Mientras servimos a los que no merecen, mientras servimos a tus pequeños y mientras damos y revelamos la grandeza de Cristo al servir también a nuestros enemigos. Danos el gozo de la humildad y ayúdanos, Señor, a esperar la grandeza de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.